Hola, muy buenos días. Hoy quiero presentar una herramienta muy interesante, totalmente increíble y brutal, que sirve para crear podcasts y también interactuar con documentos, con videos, etc. Lamentablemente hasta ahora está en inglés en nuestro país, pero pronto esperando que haya también interacción en idioma español. Entonces, esa herramienta se llama Notebook LM. Solamente tienen que entrar en la página, es totalmente gratis, y registrarse con su eh, cuenta en Google y pueden interactuar. Vamos a entrar por aquí donde dice crear un nuevo interacción. Y aquí podemos ver que nosotros podemos interactuar con un video de YouTube, un sitio web, por ejemplo. Si tenemos varios sitios de web y queremos escribir un podcast, crear un podcast o escribir un documento y subirlo a nuestras redes, todo eso lo hace de manera gratuita. Pero hoy vamos a subir un documento. Podemos subir hasta 50 documentos e interactuar con esos documentos. Pero vamos a hacerlo con un solo. Hay tengo aquí un documento sobre uso de hierro en falla cardíaca. Déjame ver si lo encuentro. Puede ser cualquier documento, puede ser en Word, por ejemplo, hierro en falla cardíaca con fracción de eyección preservada. Voy a subir ese documento, ¿ok? ¿Qué yo puedo hacer con ese documento? Primero, puedo pedir que me hagan un resumen de este documento y puedo interactuar, hacer preguntas sobre ese documento. Primero me dice de qué se trata el documento. El artículo describe ensayo clínico FE, HPEF, Heart Failure con Preserved Ejection Fraction, falla cardíaca con fracción de eyección preservada, uso de hierro endovenoso. ¿Okay? Puedo interactuar con el artículo, puedo escribir, hacer preguntas, por ejemplo, ¿qué significa falla cardíaca? Por ejemplo, y me va a dar la respuesta según los datos que están dentro del documento. Aquí me da la definición y concepto y clasificación de falla cardíaca. Y ahí también me va a decir de qué parte del artículo sacó esa respuesta y la referencia correspondiente. ¿Ok? Entonces, podemos hacer interacciones. Además, puedo pedir que me haga una guía de estudio sobre el artículo. Imagínate, soy profesor y quiero crear una guía de estudio por ejemplo, el capítulo de fisiología celular de Guyton. Entonces, puedo pedir que me haga una guía de estudio, inmediatamente comienza a preparar esa guía. También puedo pedir que me haga preguntas más frecuentes. Si pido, por ejemplo, la guía, por ejemplo, esa guía de estudio, también la pregunta más frecuente, todo lo que yo quiero, puedo interactuar con el documento. ¿Ok? También puedo pedir que me crea un cronograma, que me haga un resumen del documento, todo lo puede hacer. O sea, es una herramienta muy poderosa para los profesores y para los médicos que quieren, por ejemplo, leer varios artículos en pocos segundos y hacer un resumen, por ejemplo, de 20 artículos
Y imagínense, estamos trabajando con hierro y falla cardíaca y hay 7 metaanálisis. Usted puede meterse 7 metaanálisis dentro de la herramienta y sacar una conclusión de todos esos metaanálisis, un resumen de todo. Ahora, pero eso no es la parte interesante. La parte más interesante de esa herramienta es que usted puede crear un podcast. Lamentablemente hasta ahora se hace el podcast en inglés, pero vamos a ver cómo se hace. Vamos a dar generar podcast. Dura unos minutos. La herramienta está leyendo completamente todos los detalles del documento y me está creando un podcast. Ese podcast va a ser en inglés y va a ser una conversación entre un hombre y una mujer. O sea, 2 científicos, 2 médicos que comienzan a conversar entre ellos. Eso dura unos minutos. Podemos esperar. Además, aquí hay una serie de preguntas preparadas. Por ejemplo, si quiero saber cuáles son limitaciones de ese estudio, inmediatamente me va a decir cuáles son las limitaciones del estudio. Aquí están las limitaciones, perfectamente me describe. Si quiero saber, por ejemplo, cuál fue la fecha de publicación, también me puede ayudar cuál fue la fecha de publicación, agosto de 2024. ¿Ok? Esa es una herramienta increíble. Ahora, hay algo adicional que tiene, que vamos a intentar hacerlo con esa herramienta, mientras está generando ese podcast, es que ustedes pueden participar como un tercero en esa conversación. O sea, 2 voces de inteligencia artificial comienzan a explicar como una conversación todos los detalles sobre el artículo. Y hay una parte que nosotros podemos ser partícipe de ese podcast. Si somos partícipes de podcast, entonces podemos hacer preguntas y ellos interrumpen su conversación, responden a nosotros y es como se convierte en una conversación interactiva en formato de podcast. Muy interesante. Lamentablemente hasta ahora no tenemos eso en español, pero pronto tendremos todo eso en español. Otra cosa que quería mencionar, que ustedes pueden agregar más de un documento. También pueden agregar aquí, además de documento escrito, pueden agregar también páginas en YouTube, videos. Pueden agregar también vínculos a algunos blogs. Todo eso lo pueden hacer. Ok, ya aquí tenemos el podcast preparado. Vamos a escuchar la conversación entre ellos. Después yo me involucro y participo en esa conversación. Vamos a escuchar. Welcome to our deep dive today. We're going to be looking at a study that had to stop early, but still has some pretty interesting findings, especially for folks who are dealing with a particular kind of heart failure. Yeah, it kind of makes you wonder, if they could have learned more if this study had gone on longer. It's called FAIR-HFpEF, and it was just published in the European Heart Journal. They did the study over at 6 different centers, all in Germany. So, I guess, what's the takeaway for people who have, maybe never even heard of this HFpEF? What? Ok, ahora hay una parte ahí abajo que dice modo interactivo. Si damos ahí, yo puedo participar en la conversación. Y van a ver, ahorita lo voy a interrumpir y voy a hacer algunas preguntas. Donde dice unirse,
ahí yo puedo interrumpir, levantar la mano y hacer preguntas o opinar. Welcome to our deep dive today. We're going to be looking at a study that had to stop early, but still has some pretty interesting findings, especially for folks who are dealing with a particular kind of heart failure. Yeah, it kind of makes you wonder, if they could have learned more if the study had gone on longer. It's called, oh, wait. Someone wants to join. Hey, Hi. go for it. Hi, my name is Dr. Wahid Nouri. I have some question. May I ask you some question? Well, hello there, Dr. Wahib Nodi. It's great to have you joining our conversation. Yes, welcome. It's always fantastic when our listener chimes in. Please do feel free to share your thoughts or questions anytime. We were just about to... Thank you. Thank you. I want to know what's the limitation of this study, please. Well, Dr. Wahid Nodi, Nodi, it's great you're asking about the limitations because because every every study study has has them. It's important to understand them. Yeah, it's like no study is perfect. This one, it was smaller than the researchers had planned for. Exactly. They had originally wanted to enroll 100 people per group, but only ended up with 39 total participants. That's a pretty big difference. And that smaller sample size, it makes the results a little less certain, especially when they saw some big changes in the results. Exactly. And they also had, go for it. Please, can you explain to me what's the meaning of heart failure? Oh, of course, we can absolutely keep talking about the limitations. Yes, we're happy to dig into that a bit more. It sounds like that's what you're interested in right now. So, like we were saying, the study was smaller than the researchers had planned. Yeah, and it's worth noting that even with the improvements, some people dropped out. And Yep, go on. Yeah, sorry. My question is about what's the definition of heart failure, please? Oh, no problem at all, Dr. Wahid Nodi. It's great you're asking about the definition of heart failure. yes, it's a really important question. Before we get back to the study, let's clarify what we mean by heart failure. So simply put, heart failure is when your heart isn't pumping blood as well as it should. Exactly. And that can happen for a lot of reasons, like damage to the heart muscle or problems with how it relaxes. And remember earlier we talked about how HFpEF is when the heart has trouble relaxing. Yes, and that's one type of heart failure. There's also another type where the heart can't pump strongly enough. So it's not just one thing. Heart failure can be an umbrella term for a variety of different conditions. Yes, and it leads to a lot of common symptoms like shortness of breath, fatigue, and swelling. And it's important to remember that heart failure isn't a single disease with a single cause or a single treatment. Exactly. So understanding the different types of heart failure and how they affect people is really important for treatment. Now, with that definition in mind, does that help clarify some of the things we were talking about previously with the study? I hope so. But please do let us know if you have any more questions about heart failure or anything else. Yes. To our listener. Yeah. I want to know what kind of iron they use in this study, and what's the methodology they use. Oh, that's a great question, Dr. Wahid Nodi, and it's important to understand exactly what they used in the study. Yes, it's absolutely vital. In this study, they used intravenous ferric carboxymaltose, or FCM, as we mentioned earlier. And this isn't just any kind of iron, it's a specific compound designed to be given intravenously. Exactly. It's a way to get iron directly into the bloodstream, which could be quicker and more effective. And as for the methodology, it was a randomized, double-blind, placebo-controlled trial. Yes, that means they randomly assigned patients to receive either FCM or a placebo, which was a saline solution. And double-blind means neither the patients nor the researchers knew who was getting what, which helps to reduce bias. Right. They also had to use unblinded investigators to administer the intravenous infusions of the iron or placebo. Yeah, and they took steps to make sure the patients were blinded during the infusions, even covering the vials and using eye masks sometimes. And they measured the primary... Oh yeah, let's hear it. I want to know what's the conclusion of this study. Absolutely, Dr. Wahid Nodi. It's super important to know what the study actually concluded. Yes, and it's a great question to ask, especially given all the limitations we have discussed. So the main conclusion is that intravenous FCM, that iron treatment, it improved exercise capacity in patients with HFpEF who also had iron deficiency. Right, they measured this by the 6-minute walking test, and they saw a significant improvement in how far people could walk. Ok, como pueden ver,
Se puede hacer una conversación y durar horas y horas y horas, hacer la pregunta y recibir la respuesta. Ahora, imagínense esa conversación en español y que pueden tener esa conversación en su carro, están viajando, en su trabajo y hacer una pregunta a dos expertos sobre cualquier tema. Estaré publicando inmediatamente si llega la herramienta con la probabilidad de traducción en español. Muchas gracias por su atención.